Hace unos años atrás tenía que compartir la palabra a un grupo de adolescentes y en el tiempo que estaba preparando la palabra me habían regalado un libro, me lo habían enviado de afuera y la verdad no lo conocía el autor, pero empecé a leerlo y en medio de ese libro había una historia y esa historia me vino justo para concluir el mensaje, para dar cierre al mensaje que le iba a compartir en ese tiempo a los adolescentes y desde hace varios años atrás siempre esa historia quedó dando vuelta en mi vida y hoy se la quisiera compartir a ustedes, así que quisiera comenzar. Por ahí algunos ya me escucharon contarla, pero bueno, a mí me hace bien recordarlo. Y es la historia de una joven, su nombre, ella era de Estados Unidos, su nombre era Brooke, que desde pequeña comenzó a seguir al Señor, tuvo un encuentro con el Señor y tan pronto comenzó la secundaria, ella tenía mucha carga de que sus compañeros puedan conocerle. Así que enseguida armó un grupo de estudio bíblico allí en la escuela y empezó a compartir del Señor a otros. Empezó a trabajar como niñera el tiempo que podía para poder comprar Biblias y regalárselas a aquellos que no lo conocían. Sus pastores, al enterarse de su carga, le comenzaron a regalar cajas de Biblia para que ella tenga y pueda compartir con los demás. A los 12 años, ella escribió un pequeño ensayo, como una declaración de cómo iba a vivir. Y el título es Ya que tengo mi vida por delante. 12 años, toda una vida por delante, y ella escribió: ya que tengo mi vida por delante, viviré mi vida al máximo, seré feliz, brillaré, estaré más gozosa de lo que haya estado nunca, seré amable con los demás, me soltaré, les hablaré a otros sobre Cristo. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a temprana edad. Tendré buenos y malos momentos, pero eliminaré lo malo, solo recordaré lo bueno. De hecho, es lo único que recuerdo. Buenos momentos, nada en el medio, simplemente vivir mi vida al máximo. Estableceré un ejemplo para otros, oraré por dirección. Tengo mi vida delante de mí. Les daré a otros el gozo que tengo y Dios me dará más gozo. Haré todo lo que Dios me diga que haga. Seguiré las huellas de Dios. Haré todo lo que pueda. Eso es un pequeño ensayo que ella escribió a forma de declaración de cómo iba a vivir su vida, ya que tenía toda la vida por delante. A los 14 años, también un accidente de tránsito, ella perdió la vida. Perdió su vida solo a los 14 años, pero no así el impacto que tuvo su vida. Casi 1.500 personas asistieron a su funeral. La mayoría gente de la escuela, del colegio donde ella asistía. Muchos de sus compañeros pasaron. En el funeral de ella
a leer poemas acerca de su amor al Señor. El pastor que habló en su entierro hizo una invitación a aquellos que querían conocer al Señor. Unas 200 personas, aproximadamente, alumnos de la escuela, pasaron al frente allí manifestando querer seguir al Señor. Cada uno de ellos recibió una Biblia que ella había guardado en su garage de su casa para repartir a aquellos que no conocían al Señor. En sus breves 14 años en esta tierra, ella fue fiel a Cristo. Su corta vida no fue para nada desperdiciada, porque se propuso en su corazón ser fiel al Señor y vivir para Él. En estos tiempos hemos sufrido de varios hermanos que en edades muy jóvenes, por ahí sin esperarlo y sin entender, como en el caso que comentó Marcelo, muy joven, 34 años también, en un accidente de tránsito, perdió la vida de una manera, totalmente inesperada. Esto nos trae la realidad de que no está en nosotros la decisión de cuán larga puede ser nuestras vidas. Esas cosas están reservadas solo para el Señor. Pero sí está en nosotros la decisión de cómo vamos a vivir la vida que el Señor nos dio. ¿Cómo vamos a vivir? Utilizando el título de lo que había escrito esta niña, nuestra vida que tenemos por delante. Muchos, a nuestra idea, tendremos mucho por recorrer, otros vean que su camino es más corto. La realidad es que no lo sabemos. No sabemos cuán larga o cuán corta va a ser nuestras vidas, pero algo que sí podemos saber es cómo vamos a vivir esa vida que tenemos, cómo la vivimos y cómo vamos a seguir viviendo la vida que tenemos por delante. Ahora, ¿qué motivó la vida de esta chica vivir de la manera en que vivió? ¿Y qué nos motiva a nosotros a vivir de la forma en que vivimos? Yo les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios. Capítulo 5, verso 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La versión contemporánea arranca este texto diciendo: el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar. Y sigue desarrollando ese texto, ¿no? Nuestra tendencia por naturaleza es a vivir a nuestra manera y a vivir para nosotros mismos,
satisfaciendo nuestros propios gustos, nuestros propios intereses. Y esa forma de pensar, de vivir, es tan fuerte que siempre nos empuja a que todo termine centrándose en mí. Aún muchas veces lo bueno, lo que está bien, muchas veces termina centrándose en mi persona, porque mi naturaleza es así. Soy egoísta por naturaleza. Y todo de alguna forma termina centrándose en mis gustos, mis intereses. Por lo menos me pasa a mí. Yo no sé, a ustedes no, pero a veces me pasa. ¿No? Termina todo centrándose en mi persona. Y tiene que haber una fuerza mayor que me quite a mí de ese centro que ocupo yo. Y eso viene solamente de Dios. A través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es que mi viejo hombre, ese hombre egoísta, egocéntrico, puede salir del medio para que el Señor sea el centro. Pablo dice que el amor de Cristo nos lleva a actuar de una manera diferente. Al pensar, dice la versión contemporánea, la versión Reina Valera dice pensando esto. ¿Qué está pensando Pablo? Pablo piensa en la obra de Cristo. Dice pensando esto, meditando esto, que si uno murió por todos, está hablando de Cristo, luego todos murieron. Porque cuando Cristo murió en la cruz potencialmente abarcó a todos. Su sacrificio incluyó a todos en la cruz. Y por todos murió, dice, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Aquellos que le conocieron al Señor, aquellos que reconocieron a Cristo como Señor de sus vidas. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo transformó nuestras vidas, transformó tu vida, transformó mi vida de una forma tremenda. No solo trajo salvación a nosotros, no solo nos dio un camino, nos dio una nueva forma de vivir. Y esa forma de vivir está centrada en Él, en sus propósitos y en sus anhelos para nuestras vidas. No para nosotros, no para lo que yo quiera, sino para lo que Él quiere. Y es una decisión que tomamos nosotros, que es consecuente con la decisión que tomamos de seguirlo a Él. Yo vivo para Él, porque Él murió y resucitó por mí, para que ya no siga viviendo egocéntricamente en base a mis deseos, mis anhelos, sino que ya pueda vivir centrado en Él y en sus propósitos. Y esa tiene que ser mi meditación constante. Pablo dice, pensando esto, en mi mente, mis pensamientos, en mi corazón, la obra de Cristo tiene que estar constantemente en mi mente, en mi corazón. Tengo que meditar en ella, tengo que ver la cruz, tengo que ver la obra de Cristo, tengo que ver su sacrificio, su vida entregada por mí y todo lo que eso significa para que yo viva para Él y tenga claro cuál es el sentido y el propósito que tiene mi vida. Porque si en mi mente, si en mi corazón eso no está presente, el viejo hombre siempre está tratando de volver a tomar lugar y a tomar
protagonismo. Y la carne también. Y si perdemos el centro, la obra de Cristo, es muy probable que nuestra vida empiece de vuelta a centrarse en nosotros, en nuestros anhelos y en nuestro propósito. Así que nosotros vivimos esta vida cristiana principalmente motivados por el amor del Señor. Es el amor del Señor que nos tocó. Es el amor del Señor que llegó a nuestras vidas y, como dice la canción que cantamos antes, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él derramó su amor para con nosotros, entregó su vida y nos transformó. Y en respuesta a esa vida que Él dio por nosotros, nosotros vivimos 100% para Él. Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús dijo en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús manifiesta que Él vivía para el Padre, para hacer lo que el Padre quería, aún en los momentos más difíciles. Jesús ora, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo tiempo, Jesús, siendo Dios, se sujeta a la voluntad del Padre y dice: yo quiero hacer lo que el Padre me indica. Y todos los que se encuentran con Él tienen que tener el mismo anhelo. Nuestro anhelo tiene que ser: Señor, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Hay un encuentro que relata Pablo acerca de justamente del encuentro que tiene con el Señor camino a Damasco. Es un encuentro tremendo, porque él iba camino a Damasco para apresar a algunos judíos que se habían convertido en discípulos del Señor, y en ese momento se le aparece el Señor como una gran luz. Los que estaban sobre sus caballos se caen, no entienden lo que pasa. Imagínese usted la escena. ¿Se la puede imaginar? Está camino en el trabajo, va con el auto, se le para el auto, ve una luz tremenda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pregunta Pablo primero? ¿Quién eres? Si soy yo, Jesús, a quien tú persigues, le dice el Señor. Y lo segundo, digo, ¿qué le preguntaría usted a Dios si se lo encuentra? Sin conocerle. Bueno, Pablo era religioso, pero no conocía al Señor Jesús. ¿Pero qué le habría preguntado? ¿Se imagina usted? ¿Tiene alguna pregunta? A mí se me ocurren un montón, ¿no? Preguntas que le haría en base a mi necesidad. ¿Cómo podría Él suplir todas mis necesidades? Se me apareció ahí, lo tengo ahí, es mi oportunidad para pedirle algo, mi oportunidad para decir: a ver, ¿qué tenés para mí? Y muchos se acercan a Dios de esa manera. Muchos se acercan a Dios esperando a ver qué tiene Dios para mi vida. A ver, ¿qué tenés para mí? Y el apóstol Pablo, la segunda pregunta que le hace es: Señor, ¿qué querés que haga? A ver, Pablo, tenés a Dios ahí, te pareció Jesús con todo el esplendor y vos le preguntás por dirección solamente. No le pediste nada más. Pablo entendió quién era. Primero preguntó:
¿quién sos? ¿Quién eres? Y se encontró con Jesús. Se encontró con Dios ahí. Y lo único que hizo él fue rendir su vida. Y decir, Señor, ya está. Yo te reconozco como mi Rey, te reconozco como mi Señor. Decime qué querés que haga. Porque a partir de ahora yo vivo para vos. Mi encuentro con vos me cambió. Estaba en la dirección equivocada. Iba en un rumbo que no estaba bien. Y mi encuentro con Jesús no es para satisfacer mis necesidades personales, sino me encuentro con Jesús es para que yo viva para Él. Amén. Y cuando vivo para Él, Dios trabaja también en mi vida y Dios obra en mi interior también. Y Dios sana y Dios restaura cosas que hay en mi vida y Dios cambia toda la escena. Pero el centro no lo tengo yo. El centro lo tiene Jesús. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Le preguntaste alguna vez al Señor? Señor, ¿qué querés que haga? Cuando te acercaste o en algún momento de tu vida decirle, Señor, ¿qué querés que haga de mi vida? Señor, ¿cómo querés que viva? Hay dos mandamientos que Jesús habló en Mateo, que hablan le preguntaron el primer mandamiento, ¿cuál es? Y Jesús dijo que el primer mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Así que si le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? La primera respuesta puede ser cumplir el primer mandamiento. Amame a mí con todo tu corazón. Amame a mí con toda tu alma. Amame a mí con toda tu mente. Y podríamos agregar también, como dice en el otro evangelio, con todas tus fuerzas. Y eso significa que Él y su voluntad sean el centro de mi vida. Con mi corazón, con mi alma y mi mente y mis fuerzas rendidas completamente a Él, ocupando el primer lugar en todo. No yo, Señor, ocupa vos el primer lugar en mi vida. Señor, que mis deseos, mis anhelos sean hacer tu voluntad. Que mi vida de comunión con el Señor tome otro sentido, cada vez mayor. Señor, anhelo conocerte más. Anhelo pasar más tiempo contigo. Anhelo buscarte de todo corazón, porque tu voluntad es mi anhelo. Y amarte por sobre todas las cosas es el propósito por el cual vivo. En mis decisiones, ¿has tomado decisiones últimamente? ¿Estuvo el Señor allí en primer lugar en tu decisión? Y algunas veces la vorágine de la vida nos lleva a tomar decisiones y después nos damos cuenta que algunas decisiones que tomamos, a veces el Señor nos tuvo, no pensamos, no lo pusimos a Él en primer lugar. En cada una de tus decisiones, de mis decisiones, el Señor quiere ocupar el primer lugar. Mi vida siendo transformada cada día más, mi carácter siendo transformado a la imagen de Jesús. Porque cuando yo anhelo más de su vida, cuando yo anhelo conocerle más, cuando yo lo pongo a Él en primer
lugar no solo le conozco más, no solo tengo una revelación mayor de su persona, sino que mi vida empieza a ser cada día más transformada a la imagen de Él. Y mi vida es distinta y mi carácter empieza a cambiar y empieza a ser transformado también a la imagen de Jesús. Y lo segundo que Jesús nos dijo, el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo murió por mí, murió por mi prójimo, por el que está al lado mío, por mi vecino, por mi compañero de trabajo. Y es su voluntad que ese amor derramado en mi vida por su Espíritu pueda alcanzarlo también a través de mi vida. Ese amor se tiene que manifestar en todos los aspectos de mis relaciones y tiene que alcanzar a aquellos que no le conocen. ¿Cómo se manifiesta ese amor a los demás? Si seguimos leyendo ahí en Corintios, el capítulo 5, podemos ver el verso 18, donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es precioso ese texto. Muestra el corazón de Dios. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros y nos encargó a aquellos que fuimos reconciliados con Él, aquellos que tenemos nuestra vida a sus pies, como cantamos, tener una palabra de reconciliación, que Dios se quiere reconciliar con aquel que no le conoce. Si en tu vida estás lejos del Señor, sabes que Dios se quiere reconciliar con vos. Dios tiene una palabra de reconciliación para tu vida. No viene a juzgarte para condenar, porque Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Él tiene una palabra de reconciliación para tu vida. Si te has alejado, por ahí no de la iglesia, por ahí no de las reuniones, pero en tu corazón te has alejado del Señor, Dios tiene una palabra de reconciliación para tu vida en esta mañana. Y cada uno de nosotros tenemos que compartir esa palabra a otros. El amor de Cristo nos lleva a actuar de esta manera. Es que Cristo murió, dio su vida, para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tiene que estar en nuestra boca todo el tiempo. Podemos compartir de ese amor a otros y esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es cuando manifestamos nuestro amor al prójimo. Se manifiesta también cuando trabajamos y cuando colaboramos para que otros sean como Él.
Y en este tiempo, ¿a cuánto estamos ayudando a conocer más al Señor? ¿A cuánto estamos ayudando a crecer? ¿A cuánto les estamos dedicando nuestro tiempo para que puedan conocerle más? Cuando apartas un tiempo, un momento para compartir con otro del Señor, para orar con otro, para visitarle, estás compartiendo el amor de Cristo. Y lo tenemos que hacer cada día más. Ese amor se manifiesta cuando entregamos nuestro tiempo y aún lo nuestro. Dice el apóstol Pablo, hay unos capítulos más adelante, en el capítulo 12, verso 15 de 2 de Corintios, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Dice, yo voy a gastar lo que tengo, aún mi persona, aún yo mismo me voy a gastar por amarlos a ustedes. Nuestro amor se manifiesta allí. Se nota que vivimos para el Señor cuando nuestra casa está abierta a otros. Y con esto no estoy queriendo decir que todos tienen que tener un grupo casero, aunque sí lo anhelamos, porque queremos que la obra del Señor se extienda en todos lados, pero sí que tu casa esté abierta a otro. ¿Cuánto hace que no invitas a alguno a tu casa para bendecirle, para hacerle bien, para compartirle del amor del Señor, para orar por él, para mostrarle cuánto el Señor le ama? Por ahí cuando invites a otro, y bueno, a veces los muebles se tienen que correr, algunas cosas no quedan de la mejor forma, si son muchos, pero es la forma en que amamos. Es lo nuestro, lo que el Señor nos dio, lo ponemos en disposición por amor a otros, para que otros puedan conocerle. Y termino con el último texto en esta mañana. Si ustedes ven al lado del capítulo 5, en el capítulo 6 de Corintios, el verso 11, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Me gusta mucho esa expresión del apóstol Pablo. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué entiende usted cuando alguien ensancha su corazón? Digo, uno tiene en su corazón aquellas personas que ama. Si queremos manifestarle el amor a otros, si yo te tengo en mi corazón, o estás en mi corazón. Y comúnmente, ¿tenemos a todo el mundo en nuestro corazón? No, tenemos a algunos, a los que más apreciamos, aquellos cuales los sentimos más cercanos. Y el apóstol Pablo dice a los corintios: nuestra boca se ha abierto a ustedes y nuestro corazón se ha ensanchado. El corazón se ha abierto a darle lugar a otros que tal vez no son tan cercanos. Y nuestro corazón, hermanos, se tiene que ensanchar. Nuestro corazón se tiene que abrir a otros. Hay muchos otros que por ahí no son cercanos, pero lo tenemos que incluir en nuestro corazón. ¿Estás orando por alguien? Incluílo en tu corazón, porque si está dentro de tu corazón, cada vez que vayas a orar, el Señor te lo va a traer presente. Si alguien muy cercano a nosotros sufre una dolencia, nos cuesta orar, nos cuesta recordar, cierto que mi hijo estaba con este problema. No,
Eso está en nuestro corazón todo el tiempo. Abramos nuestro corazón a otros también. Que otros entren a ese lugar donde se sientan amados, se sientan apreciados por nosotros y sientan que nuestra vida está para servirles también. Así que yo no sé cuántos tenés en tu corazón. Por ahí tengas un montón y está bien. Porque decís, mira, lo tengo tan ensanchado que no entra nadie más. Pero por ahí hay lugar para otro más. Y cuando entra en nuestro corazón nos volvemos más sensibles al Señor, a compartirles del amor que tiene el Señor para sus vidas. Amén. Ya que tenemos nuestra vida por delante, vivamos llenos del amor de Dios, siguiendo el ejemplo que el Señor nos marcó. Amando a Dios por sobre todas las cosas, pero amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y termino con un verso de 1 Corintios 5, 15, 58 que dice: firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Trabajo que hacemos, cómo servimos a otros, la palabra que damos no es en vano, va a dar fruto para la gloria de Dios. Amén.